Bueno, después de escuchar al 38, venimos con el siguiente invitado, Sergio, ¿es así? Sí, seguimos acá en Radio Signos 92.5. Casi lo dijimos a coro. Abrazando Distritos, programa número 15. Correcto. Estamos con la profesora y licenciada en Ciencias Antropológicas, Roxana del Carmen Cardoso. Parecía un trabalengua, pero salió. Roxana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, primero te agradecemos a vos de haberte molestado acá en la radio, con el día de calor que está haciendo, así que eso se agradece mucho, se valora, las notas siempre son más ricas. Y bueno, Sergio, arrancamos con la nota ya. Bueno, como ya te presentamos, sos antropóloga. Sí. Entonces, la pregunta de rigor. La pregunta de rigor, sí. Para que los chicos que estén escuchando, la gente que no sabe y que la podamos introducir al sistema, al tema, sí. O alguien que quizás diga, bueno, me interesa este tema y quizás lo pueda estudiar en la facultad, claro. Pueda hacer la carrera. ¿Qué es la antropología? Y bueno, la antropología lo que hace es estudiar básicamente al hombre, ¿sí? O sea, si etimológicamente miramos la palabra, es el estudio del hombre, ¿no? Atropos es hombre y logos es estudio. Pero bueno, yo a lo mejor con eso no estoy diciendo nada porque hay otras ciencias que también estudian al hombre de otra manera, o sea, cada una poniendo su mirada desde su lugar. Y lo que hace básicamente la antropología es estudiar al hombre desde que aparecemos como especie sobre la Tierra, desde la época de los homínidos, y hace más de 4 millones de años, con ese ser que apareció en África, Lucy, sí. Que medía 1,50 m, ¿sí? Hasta, bueno, los grupos que se pueden estudiar ahora y demás. Al principio del siglo pasado, del siglo XX, la antropología se dedicaba a lo que eran las sociedades primitivas, ¿no? O sea, lo que quedaba en ese momento, ahora prácticamente con el tema de la globalización, ¿no? Que hace un rato hablábamos, se ha perdido, que quedan muy, muy pocos grupos, digamos, intocables o como estaban hace miles de años atrás. Y bueno, la antropología ha tenido que ir cambiando su objeto de estudio, digamos, y actualmente estudiamos un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿la antropología estudia el pasado o también estudia el presente? El pasado y el presente. El pasado y el presente. Hay gente antropólogos que se dedican de repente a trabajar sobre el imperio inca o sobre determinados grupos que se han extinguido, y otros que trabajan sobre temas actuales. Por ejemplo, tenés una rama que es antropología rural, viendo un poco, y me voy a hacer un poco eco de muchas cosas que habló el diputado recién, ¿no es cierto? O sea, del tema del campo, que en estos días tuvimos también todo un tema, ¿no? O sea, hay una cuestión que a ellos les incumbe directamente sobre cuestiones impositivas y demás, pero también hay una cuestión ambiental que está perjudicando, que bueno, eso lo dejamos para dentro de un ratito si quieren. Pero bueno, cuando hablamos de antropología rural, por ejemplo, es qué está pasando con los trabajadores rurales, ¿no es cierto?, en este momento, o la antropología urbana, que trabaja mucho con arqueólogos y restos que están quedando, que se encuentran en la ciudad, de edificios antiguos, y bueno, cómo se vivía antes. Es muy interesante actualmente, por ejemplo, en la antropología urbana, mucha gente está trabajando sobre el tema de la basura, que uno dice, bueno, qué asco, ¿no? Pero bueno, la basura da un montón de información sobre qué consume la gente, ¿no es cierto? O sea, qué se come, qué no se come, qué se desperdicia o qué no. Y eso también te abre el panorama a hablar sobre, bueno, tipo de alimentación, falta de alimentación, ¿no es cierto? Claro, esas tendencias. Sí, un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Clarísimo. Roxana, tengo una consulta. ¿Cómo nace el amor por la antropología, en el caso tuyo? Yo, en realidad, cuando yo entro a la facultad, entro cuando volvemos a la democracia, ¿sí? O sea, en el año 84... es mi entrada a la facultad, y empecé en la carrera de historia, empecé en la licenciatura en historia. O sea que de por sí tenías un amor por la historia, por lo que sea ciencias sociales, ¿no? Me llamaba mucho la atención, pero bueno, llegué más o menos hasta un tercer año de historia y tenía compañeros que estudiaban antropología, y yo también tuve un acercamiento a la antropología, ¿viste? A lo mejor como materia optativa o que nosotros teníamos, y bueno, y una compañera que también estaba en historia decide pasarse a arqueología.
Y a mí, bueno, me interesó, o sea, me había gustado muchísimo lo poco que había visto de antropología y dije, bueno, historia ya conozco bastante y bueno, me pasé, o sea, pedí como un pase a la carrera. Volví para atrás porque, bueno, nosotros fuimos la última camada de examen de ingreso, después se puso el CBC, yo no tuve CBC, yo tuve examen de ingreso. Y bueno, me reconocían muy pocas materias, o sea, lo que se consideraban las materias del CBC, de lo que fue el primer año de historia, y empecé de cero, o sea, era volver a empezar. Claro. Y bueno, tenía que ver qué hacía con esto, o sea, si decidía seguir con historia o no, pero no, me pasé antropología y la verdad que no me arrepiento, me arrepiento. Lo único que, bueno, o sea, ustedes recién en la presentación dijeron yo soy licenciada y profesora en educación media y superior. Nunca me dediqué a la investigación, o sea, me dediqué más que nada a la docencia. A la docencia. Sí, es lo que más me gusta muchísimo. Bien. ¿Y los chicos son receptivos a esta información o no tanto? Sí, les gusta mucho. Claro, lo que pasa que es, a ver, es un poco lo que tuvo la antropología, hay un término que la acompaña que es la palabra exótico, y es lo exótico, ¿no es cierto? Claro. O sea, es lo raro, lo no conocido, ¿no? Correcto. Tiene un montón de cosas que sí, que atrapan, ¿no es cierto? Esta cuestión, por ejemplo, de los homínidos que yo mencionaba antes, eso tiene mucho que ver con la arqueología, pero nosotros en la antropología lo tenemos también, ¿no? O sea, porque tenemos que saber de dónde venimos. Ahora, para quien no sabe, como el caso mío puntual, ¿qué es un homínido? Un homínido, o sea, es un individuo que no llega a ser humano, que no está tan desarrollado, digamos, o sea, que no tiene un cerebro tan desarrollado. Por ejemplo, cuando yo mencioné a Lucy, ¿por qué Lucy es, wow, el descubrimiento? Porque es el primer homínido, digamos, que se encuentra con postura bípeda. O sea, anteriormente se trasladaban en los 4 miembros, como hace un chimpancé, por ejemplo, es lo más cercano que tenemos para darnos una idea. Y este individuo no, o sea, ¿y cómo se detecta? Bueno, a partir de la forma que tiene la cadera, la posición de la columna, o sea, hay un montón de indicios en ese esqueleto. Y para ponerlo en una línea del tiempo, ¿en qué año estamos hablando? 4 millones. 4 millones. Sí, 4 millones de años hacia atrás. Sí. Y después, bueno, toda una evolución, ¿no es cierto? De otros individuos que se fueron... y algo que quiero mencionar porque viste todo el mundo, o sea, nuestro origen es africano, lamento decirles, pero bueno, aparecimos en el sur de África, nos guste o no nos guste, hicimos un derrotero bastante importante, ¿no es cierto?, atravesando toda África, cruzando Europa, por Asia, y la teoría más fuerte de la entrada del hombre a América es por Beringia, por lo que fue el estrecho de Bering, que hace más o menos unos 40.000 años hubo un corredor de hielo porque todo el planeta se congeló, exacto. ¿No es cierto? Bueno, y ahí entramos y llegamos hasta Patagonia, pero bueno, a mí esto de encontrar, o sea, viste cuando hacen los estudios de ADN y demás, que tenés un montón de, o sea, somos producto de una mezcla genética impresionante. Claro. Y de una mutación genética también, lamento decirlo, pero también somos producto de una mutación. ¿Qué es lo que cambió la tecnología en la antropología? ¿En qué lo benefició? Vos decís la tecnología actual, por ejemplo. Sí, mirá, bueno, tecnológico, sí. Claro, o sea, no, yo te diría de repente, bueno, poder investigar la datación de determinados huesos y demás. Yo creo que todos esos avances tecnológicos. Y después, por ejemplo... la exactitud, quizás, la precisión. Claro, después hay programas en computadora que a partir de un cráneo, por ejemplo, te pueden armar con músculos y piel y pelo y demás, como era el individuo. O sea, eso es fabuloso, fabuloso. Claro. Todo ese tipo de programas, ¿no? Que, por ejemplo, eso se hacía en Rusia, pero se hacía a mano a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Uno dice el siglo pasado, parece que fuera así el siglo XX. Bueno, se hacía en Rusia, pero bueno, lo hacían con un material que era como una plastilina. Todo eso se sigue haciendo en algunos casos también, pero bueno, no, la informática, la computación ha ayudado muchísimo a reconstruir. O sea que un antropólogo tiene un espectro laboral que es impresionante, ¿no? Sí, acá no tanto, te diría, acá no tanto. De repente, bueno, a mí por ejemplo me había gustado mucho la arqueología, pero ¿qué pasa? Tenés que entrar en un equipo de investigación, o sea, es costoso, se van 3 meses al NOA, ¿viste?, a investigar y demás, y bueno, todo eso implica que... Claro. Te tenés que mantener de alguna forma, o sea,
te tienen que contratar como para poder subsistir, ¿no es cierto? Tiene que ser realmente un proyecto de investigación, por ejemplo con ICET o la misma facultad y demás. Bueno, eso para esa actividad específica. Sí, digamos que hay un abanico importante en cuanto a investigación, en algún equipo de investigación. En cuanto a las ramas, digamos, de la arqueología, por ejemplo, no sé, la antropología social, ¿no? Claro, es una rama de la... O sea, nosotros acá en Argentina, por ejemplo en la UBA, que es donde yo me recibí en Filosofía y Letras de la UBA, vos tenés dos ramas. Una es arqueología, que son los que hacen excavaciones y demás, y siempre con restos humanos, ¿no? Porque vos me preguntabas antes por los chicos confunden mucho, y mucha gente, el tema de arqueología y paleontología. Correcto. Claro, el paleontólogo es el que estudia restos de plantas y animales extinguidos, y el arqueólogo el que estudia restos humanos, que pueden ser de civilizaciones extinguidas o no. Porque nosotros tenemos un equipo de antropología forense excelente que se formó en Estados Unidos y que están trabajando acá, que han ayudado en fosas comunes, ¿no es cierto? O sea, acá incluso con fosas de la época del proceso, claro, de la época del proceso, o en El Salvador, o en Afganistán, o sea, han ido a lugares donde se los ha contratado, y esos son arqueólogos, por ejemplo. Son arqueólogos. Ahora, ¿qué te sucede a vos cuando recién escuchaste al diputado Snopek que cuenta que estaban devastando una zona que era precolombina? No, es tremendo. Es terrible. Sí, a uno es como que se te estruja todo. Sí. Si bien no es... el área... No es mi área, porque yo les comentaba, yo me recibo de antropóloga sociocultural, ¿sí? Pero no, para nosotros es tremendo. Sí, creo que un arqueólogo en este momento debe estar... terrible. Sí, porque, bueno, eso entra dentro de lo que es el patrimonio. Todo lo que esté bajo tierra, ¿no es cierto? Es patrimonio... Totalmente. ¿no es cierto? Nuestro. Sí, claramente. Bueno, dentro de otra de las tres ramas de la antropología está la antropología biológica o física o forense. Sí. Bueno, yo recién mencioné el equipo argentino de antropología forense que trabaja mucho afuera. La rama antropología biológica se estudia en la Universidad de La Plata. O sea, es como que ellos tienen una orientación más biológica. Yo tuve oportunidad de trabajar en la Universidad KS, ellos tienen un programa de educación a distancia, y yo estuve 5 años ahí trabajando con profesores de biología que estaban estudiando la licenciatura en biología, y bueno, yo daba toda la parte esta de hominización, ¿no es cierto?, y demás, y tenía como adjunto a un licenciado en biología que daba toda la parte de genética, porque eso, o sea, dentro de antropología biológica tiene que estar la parte de genética, es fundamental. Claro, interactúan con otras áreas, otras especializaciones, ¿no? Totalmente. Sí, incluso, o sea, la antropología también es un área auxiliar, digamos, de otras carreras, ¿no? O sea, yo creo que en este momento nada se estudia solo, o sea, todo tiene una colaboración desde algún lado de otra disciplina. Claro. Así que, y bueno, yo mencionaba antes antropología rural, antropología y educación, que fue un poco lo que también me gustaba a mí, ¿no? El trabajo en las escuelas, ¿no? O sea, qué pasaba. Igualmente yo me dediqué más a docencia secundaria, más que nada. Pero bueno, sí, el abanico es bastante amplio, bastante amplio, sí. Y te vamos a hacer una pregunta. ¿Qué opinión tenés vos sobre este fenómeno? Sobre este fenómeno del lenguaje, del lenguaje inclusivo. Del lenguaje inclusivo, de querer cambiar el lenguaje. Claro. Como antropóloga, ¿qué opinión tenés? Yo voy a hablar desde un lugar personal, o sea, a mí la verdad personalmente no me gusta. Como antropóloga, o sea, todo el mundo diría que tengo que aceptarlo y demás, ¿no? Porque uno acepta lo diferente, ¿no es cierto?, las minorías, un montón de cuestiones, o se pone desde ese lado. ¿Pero digamos que se da como un cambio natural o es algo impuesto? A mí me parece que está un poco más impuesto, ¿no? O sea, yo no sé, a mí me da un poco de miedo las modas, ¿no? O sea, eso... vos antes me decías esta cuestión, ¿no? O como el diputado hablaba de toda la cuestión de ecología y demás, o sea, a mí la ecología me interesa desde hace muchos años, y no porque sea una moda, o sea, porque realmente hay un interés personal. Claro. O sea, en tanto y en cuanto pase por el interés de la persona, o sea... Yo
creo que uno se tiene que sentir cómodo con algo y no que te lo vengan a imponer, ¿no es cierto? A mí personalmente no me gusta que me impongan tampoco algo, pero también acepto, o sea, si hay otra gente que quiere hablar en lenguaje inclusivo, me parece bien, ¿no? O sea, yo en la facultad he tenido una materia que era lingüística y semiótica, y nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte el año que yo la cursé que la profesora que nos dio clase era especialista en mapuche, ¿no es cierto? En lengua mapuche. A mí me pareció alucinante, ¿no es cierto? O sea, y bueno, esta cuestión de que las lenguas evolucionan también, ¿no? O sea, o se van adaptando a determinadas cuestiones. Claro. Ahora, una docente, como te manifestaste vos, de nivel medio, sí. ¿Cómo lo ve el tema con los chicos? ¿Cómo es esa interacción? ¿Ellos están prendidos con ese idioma, con esa manera de hablarlo? Sí. Hay chicos que sí, hay chicos que no. Y lo que yo decía un poco antes, o sea, yo creo que desde mi postura de docente y antropóloga también, de respetar al otro, ¿no es cierto? Claro. Otro con mayúscula, si un chico quiere hablar en lenguaje inclusivo, yo no lo voy a frenar, o sea, el diputado también hablaba anteriormente, hay todo un montón de temas que él mencionó que le interesan a la antropología, como el tema de género, ¿no es cierto? O sea, yo no me voy a meter en clarísimo. esto, pero bueno, él habló también del tema de patrimonio, ¿no es cierto? Para un arqueólogo en este momento debe ser terrible escuchar este tipo de cosas. O el otro día que yo escuchaba que en un delivery se llevaba una momia en la mochila, ¿no es cierto? En Perú. Sí, no, me parece... ¿En dónde fue esto? En Perú. En Perú. Me parece tremendo, ¿no es cierto? Sí. O sea, sí, por suerte lo pescaron, pero eso, o sea, ¿qué está pasando, no? Para que una persona se lleve algo que por eso es patrimonio, o sea, es algo que nos pertenece a todos, ¿no? Cuando uno habla de la UNESCO y demás, que es patrimonio de la humanidad, es porque es intocable, ¿no? O sea, es algo que no se puede, que nos pertenece a todos a nivel cultural y que todos tenemos derecho a verlo, a apreciarlo, ¿no es cierto? Y los que vienen atrás nuestro. Claro, sí, es un poco el tema de sustentabilidad. Exacto, ¿no? tal cual. Ahora, dejarle a los que vienen. A los que vienen. Si no, hace un rato nos hiciste un comentario sobre el tema de la lingüística, un dato interesante sobre los esquimales. Sí, o sea, ellos, por eso yo decía, o sea, las lenguas son sumamente ricas, ¿no? Y también, así como uno aprecia, no sé, una momia, también apreciar las lenguas. Ellos los esquimales tienen 25 maneras de decir nieve, o sea, y uno se cuestiona, bueno, ¿qué es el ambiente el que te formatea el lenguaje o vos formateás el ambiente? O sea, ¿cómo es esta idea? Yo creo que hay un poco y un poco, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, ellos necesitan decirlo de todas estas formas diferentes para entender el ambiente que los rodea, ¿no? Hablando un poco del tema del medio ambiente, de cómo protegerlo y demás, bueno, si la nieve está más blanda o más dura, o por dónde van a caminar o no van a caminar, ¿no es cierto? O sea, claro, ellos necesitan entender el medio y lo nombran de una manera determinada, ¿no es cierto? Interesante, sí. ¿no? Sí, si vos entendés el medio también diciendo en vez de la o... Sí, en vez de haciendo una oración diciendo una palabra. Claro, bueno, o sea, yo por eso respeto, o sea, un poco volviendo a lo que vos me preguntabas, si un alumno habla en lenguaje inclusivo, yo lo respeto. Pero también el respeto es hacia mí. O sea, esta reciprocidad del imperio inca, ¿no? Claro. Va y vuelve. O sea, claro, y no lo predicás. No, o sea, yo respeto y escucho y me parece bárbaro. O sea, si yo no estoy de acuerdo. En cuanto a medio ambiente, bueno, nos comentabas que tenés un interés particular por el medio ambiente. Totalmente. ¿Cómo surgió ese interés? Mira, esto, o sea, viene desde hace muchos años, incluso hice hace como 20 años atrás, que no me dé la telera, bueno, estuve en la Ornitológica del Plata, ellos tenían un curso sobre, se llamaba naturalista, ¿no es cierto? Y era, bueno, esta cuestión de aprender distintas cosas, aprendí sobre aves, por ejemplo, o sea, el medio ambiente, no había ido a un parque nacional y conocí el Palmar y después, bueno, había conocido un parque nacional porque viví en Misiones y conocí a Iguazú, pero bueno, desde adentro, ¿no? O sea, haber hecho campamento dentro de un parque nacional y apreciar la naturaleza y vivir en medio de la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, que hace muchos años, por eso yo hablaba esto de las modas, ¿no? O sea, para mí no es una moda, no es que hay, porque ahora todos hablan de ecología y de medio ambiente y de
calentamiento global, ¿no es aparte cierto? es una realidad que estamos viviendo. Sí, totalmente. Creo que hay que mirar hacia afuera. En cuanto a los recursos que no son infinitos, ¿no? No, para nada. Por eso a mí hay un tema, bueno, estuve trabajando también en esto de secundaria, dando una materia que tiene que ver con medio ambiente, estuve 12 años casi enseñándola y bueno, y cómo, o sea, los chicos son agentes, ¿no? O sea, ellos escuchan cosas que uno les enseña en la clase, se comparte, discuten y después lo llevan a la casa y lo llevan a la comunidad. Yo creo que son los primeros agentes, ¿no? para cambiar todo esto. ¿Y los ves que son receptivos a este Totalmente. ¿Participaste en algún momento de alguna...? Mira, yo estuve hace muchos años en Vida Silvestre, también estuve en Greenpeace, pero como desde afuera, ¿no? Esto también un poco a veces me lo reprocho porque, bueno, esto de pagás una cuota y parecería que vaya que hagan otros. Sí. Claro, viste, y no, empecé a meterme un poco y bueno, pero también hay que ver, ¿no? O sea, la política de cada una de los lugares donde... Me habías contado que te ofreciste voluntaria para... Sí, me había ofrecido uno de los famosos derrames de petróleo que hubo acá en Patagonia, viste, de pingüinos empetrolados y demás. Me había ofrecido como voluntaria, yo viajaba, yo me pagaba el pasaje, o sea, la estadía, todo. Pero no, que ellos ya tenían un equipo, esto fue en Vida Silvestre y a mí, bueno, medio que me agarró el ataque en ese momento y me fui. O sea, yo soy más en ese momento necesitaba más la acción y que no se me escuchaba en esto. Sí, en realidad un poco era materializar lo que uno sabe ya. Claro. Y pienso que, bueno, hay muchos lugares para colaborar, hay mucho por hacer, no necesitas estar a lo mejor en una... siendo parte, exacto. ¿No es cierto? Como Greenpeace y demás. ¿Y ¿no? cuál es tu mayor inquietud hoy en día con el tema del medio ambiente? Y mira, yo planteaba este concepto de sustentabilidad, ¿no? O sea, que se usa, está como muy usado en distintos ámbitos y demás, pero bueno, desde la ecología es esto de respetar el medio para que a las futuras generaciones les quede algo, ¿viste? Porque la verdad que estamos haciendo desastres. Y a mí lo que más me preocupa en este momento es todo el tema de árboles, el tema de deforestación y el tema del agua. Son como los dos pilares que me parece que tienen que ser muy atendidos. El agua, porque en el planeta tenemos un 3% de agua potable, en el planeta, sí, el 27% es agua salada, o sea que esto hay que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en muchos países, por ejemplo Sudáfrica tiene plantas potabilizadoras de agua del océano, ¿no es cierto? O sea, que es caro, todo lo que vos quieras, pero bueno, creo que va a haber que empezar por algún lado, ¿no? O sea, porque en algún momento si seguimos contaminando, o si un lago queda dentro de la propiedad de Benetton, estamos en el horno, ¿no es cierto? En cuanto a la energía, ¿no? Pues la energía es... Bueno, también, el agua de los ríos. Vida y es por supuesto. El sustento, digamos, que tenemos para sobrevivir, ¿no? Y cultivar, plantar árboles, Hay que plantar árboles por todos lados porque es toda una cadena, o sea, la falta de árboles trae la erosión del suelo y esto lleva a una desertificación, o sea, es toda una cadena negativa, ¿no? Claro. Entonces, yo la otra vez me había llegado esto de... ¿cómo se llama esto? De juntar semillas, ¿viste? De distintas frutas y demás y tratar de esparcirlas por baldíos, como para empezar, ¿no? A tener... Porque, ¿viste? Después nos quejamos de no tener sombra y bueno, pero si te la pasás talando árboles tampoco la vas a tener. Y entonces, bueno, esto de llevar semillas y de tirarlas en distintos lugares como para que empiecen a crecer árboles frutales, que también es una forma de alimentación, ¿no? Claro. O sea, es toda una cadena. Claro. Recuerdo hace unos años salió en la tapa de Nat Geo de la revista, decía Amazonas y estaba todo cultivado, ¿no es cierto? Y un solo arbolito en el medio. O sea, me parece tremendo. Clarísimo, sí. Clarísimo. Roxana, la verdad que excelente nota, nos quedaríamos como siempre hablando un montón de tiempo más porque es súper rico el tema y es interesante, ¿verdad? Así es, a ver. Pero bueno, ya terminó el programa, otro episodio más programa número 15. Abrazando Distritos. Queremos decirle a la gente también que nos puede buscar por YouTube.
por Abrazando Distritos. Es nuestro canal de YouTube, ahí pueden escuchar nuestros otros programas, ¿no? A nuestros otros invitados. Así que bueno, ha terminado un nuevo programa. Te damos las gracias una vez más, Roxana, por haberte molestado hasta acá, es súper importante. Gracias a ustedes por el espacio. Y Juan, gracias a vos por todo Gracias, una vez más. Juan. Y será hasta el jueves que viene. Será hasta el jueves que viene. Con la familia te emocionás.